Bueno, yo me enteré de esto ayer por la noche, de hecho. Me dice Juan, mañana tienes al Valencia y revés. Bueno, venga, va. Y yo llevo el rollo a hablar aquí que Torres y como que se venía aquí a ver lo que pasaba, así que no tengo presentación ni tengo nada. Bueno, contar un poco cómo hacemos proceso de selección. Nosotros tenemos una startup, o sea, no somos muchos, el equipo de desarrollo somos 5 o 6, todo el equipo seremos 17, unos 17, 18. Entonces, por ejemplo, también dentro de una startup es bastante diferente a como es una gran compañía. Yo he trabajado casi toda mi vida en Madrid, en Odigeo, BBVA, en otras consultoras. Allí los procesos de selección suelen ser bastante distintos, evidentemente, porque se crea una necesidad, que se da un perfil, hace falta un perfil de estas características, entrevista de recursos humanos, una entrevista técnica, y eso es lo normal. Si pasan esas dos entrevistas, pues el mejor candidato se queda. Realmente en una startup más pequeña siempre se suele tratar de componer, tienes distintos juegos para componer un equipo, porque tú lo que necesitas al final es un equipo. Es decir, el perfil muchas veces lo tienes claro. Necesito un tío de backend para hacer exactamente, conectarme todo el día a servicios contra esta API o lo que sea, pero cuando quieres hacer un equipo de desarrollo muchas veces te interesan formar un equipo que se forma de distintos perfiles. En el desarrollo, por ejemplo, aparte de los conocimientos, pues hacemos evidentemente una entrevista personal, más que nada para que comparta, que haya buen feedback, que haya buen rollo. Eso es importantísimo, porque si no, luego el equipo y el día a día se puede hacer un desastre. Y luego hacemos una pequeña entrevista técnica para ver conocimientos de background. Siempre son muy importantes los conocimientos, no solo en una tecnología en concreto, por ejemplo, poniendo el caso para Ruby. No solo es importante saber Ruby, pues esto no quiere decir hay que saber 5 lenguajes, ¿no? Lo más interesante es tener bien claros los conceptos de tipos de arquitecturas, por qué funcionan así, por qué esto se puede adaptar mejor a esta solución. Es decir, tener los conceptos del mundo de desarrollo claros, porque muchas veces te encuentras a alguien que puede saber Ruby concretamente, pero no sabe aplicar una solución, o es muy ineficiente porque hay otro tipo de framework o algo que funciona exactamente para ese tipo de soluciones. Y, o sea, varias cosas. Buscas gente que no reinvente la rueda. Muchas veces esto se suele tender a hacer. Hoy en día hay casi todas las soluciones o casi todo tipos comunes de problemas tienen su solución en un tipo de framework, en un tipo de librería, en un tipo de arquitectura. Muchas veces ves en los procesos de selección cuando alguien no conoce en profundidad y no sabe asociar, para esto es este, y ese tipo de desarrollador va a tratar de reinventar o reescribir un código o una arquitectura ya existente. Esto puede pasar en muchos proyectos, por ejemplo, que empiezan por Angular y acaban en Angular mi propio framework por encima de otro mi propio framework, y ha montado aquí un monstruo, porque al final lo que se trata cuando un proyecto crece, cuando un proyecto es pequeño, es todo muy fácil tenerlo ordenado, pero cuando empieza a crecer mucho es donde es muy importante ese tipo de perfiles que tengan claros, porque si no se convierte en un monstruo donde nadie quiere tocar, nadie quiere volver. Por eso los conceptos se los tienen que estar claros. Y lo que hablaba antes, del hecho de formar equipos. Muchas veces no buscamos exactamente un perfil, sino buscas, un equipo se compone de varios perfiles. Por ejemplo, es muy típico a lo largo de, por ejemplo, yo he podido directamente a lo mejor contratar, tampoco mucha gente, o sea, unos 17, 20 personas en total, desarrolladores que han pasado el proceso de selección entre Barquibú y otras empresas en el pasado. Y una cosa que es muy importante es, lo primero, qué tipo de producto tengo, evidentemente, porque hay unos que necesitas, por ejemplo, peer transfer. Entiendo que por sus necesidades económicas no puede haber, el coste de un bug es altísimo si una transferencia falla, desaparece lo que ocurra. Hay otros productos que necesitan más velocidad, no es necesario ese tipo de
Es decir, hay unos que requieren mucha más calidad, hay otros que requieren mucha más velocidad, y yo creo que podemos dividir a los programadores o separarlos muchas veces en esos tipos de pautas. Por ejemplo, esto no tiene que ver con cuánta cantidad de conocimiento acerca de frameworks, acerca de abstracción, acerca de estructuras de arquitectura o de un propio lenguaje tenga, sino hay mucha gente que tiende, es más como es la persona propia, tiende y esto lo conoceréis si vosotros sabéis de mucha mano, hay gente que tiende a ir mucho más rápido, hay gente que es capaz de montar un prototipo rapidísimo, y no le gusta tomárselas. Y hay otros que son todo lo contrario, son mucho más perfeccionistas, prefieren pensar 40.000 veces esto para que la abstracción sea perfecta, para que pueda escalar de esta manera. Este tipo de perfiles los ves, hay en ambos extremos, hay gente muy perfeccionista, hay gente muy rápida. Con eso no estamos diciendo que el rápido no tenga calidad, para nada. Quiero decir, dentro del mismo background de conocimiento hay unos desarrolladores que van hacia un lado y otros hacia otro. Siempre es muy importante que el balance también sea correcto, es decir, dependiendo de tu tipo de empresa, de producto o de lo que necesites. Si tienes un sitio donde necesitamos velocidad, tiene que tender el global de esos perfiles del equipo más hacia la velocidad. Si necesitas mucha calidad, tienen que tender, porque es muy complicado si tú tienes, por ejemplo, un equipo de 5 desarrolladores que ellos son y les gusta hacer las cosas rápido, probarlas, ha fallado, pero todo lo hacen rapidísimo. Tratar de coger ese equipo para hacer un producto que requiere mucha más perfección. Por eso ese balance es muchas veces importante, y nosotros muchas veces lo que hacemos es buscas un perfil. Ese tipo de preguntas, por ejemplo, las busco mucho, ver hacia dónde caen ese tipo de desarrolladores, me gusta más la perfección, esto, porque a veces el tío es muy bueno, pero la necesidad no es la correcta en ese momento. Otras veces sí lo es, cuando son personas más rápidas o hay mucha gente que le gusta pues todo seguir las metodologías perfectamente, otros que eso, la arquitectura va así o ni de coña, otros que le da igual la arquitectura. Siempre está bien siempre buscamos un poco el balance entre todos los aspectos más o menos. Para mí ese es un aspecto fundamental, el de saber quién es el balance entre rapidez y calidad, porque luego lo puedes modificar. Es decir, todo el mundo tiene un rango, vas a tener un equipo que pueden ser así de rápidos o este nivel de calidad. Y tú ahí puedes modificar y modular tu equipo, pero tú no puedes salirte de ese rango, no puedes pedir a un equipo que es muy rápido este tipo de proyecto, necesitas otro tipo de perfiles. Entonces, las entrevistas nosotros que hacemos, más o menos, pues son una entrevista personal de lo que serían, pautas. Yo tengo un Evernote ahí de 70 preguntas, están mezcladas lo personal y las cosas de desarrollo. En esa primera tratas de ver un poco cómo es esa persona personalmente y tratas de ver el background de conocimiento de desarrollo. Quiero decir, no buscas exactamente si sabe hacer una función, si sabe este lenguaje, le haces una prueba. Luego, si tienes varios candidatos, sí, ahí es donde ves finalmente quién se desenvuelve mejor, quién es fiel a sus palabras y es capaz de una pequeña prueba de código. Pero lo primero que busca, evidentemente, es eso que hablaba antes, ver que encaje el perfil porque en esa entrevista van a caer muchísima gente que no tiene un conocimiento sólido de los conceptos, que eso sí muchas veces es problemático, porque eso puede producir un problema muy grande. Eso sí que hay que detectarlo. Tú puedes hacer una prueba y muchas veces en el código puedes decir, está bien perfectamente escrito, está bien extraído, pero no una prueba, no puedes hacer una prueba muy compleja, de abstracción muy compleja en un periodo de 1 hora. O sí, pero yo no la hago. Vamos, me estoy guiando aquí de una manera. Nada, lo que trato de decir un poco es que
esa identificación de la persona, que me cuadre el perfil de cómo es él y que me cuadre los conocimientos técnicos. Muchas veces dices, pues necesito un tío muy senior para que gestione esta parte, necesito un tipo muy junior. En ese background lo vas a ver bastante. Y luego, en una entrevista técnica ya compruebas que no cometas errores, porque siempre, yo qué sé, siempre hay un 30% de las personas que contratan. Unas han estado muy bien y otras no, pero no en la pauta en la que yo pensaba o decía. Digo, este tío me va a resolver de puta madre esto, es cojonudo para esto. Y luego muchos eran buenos, pero no en justo lo que esperaba. Es decir, como entrevistador fracasé totalmente y me salió bien por otro lado, pero fue de suerte. Pues nada, si tenéis preguntas yo os contesto lo que queráis. Quiero decir, cuando tenéis necesidad de un puesto, un poco, ¿cuáles serían los pasos? ¿Publicáis una oferta en un portal? O sea, le dais rienda por Twitter? Después, cuando tenéis ya los candidatos, habéis dicho que hacéis las preguntas. Sí. Pero luego hacéis algún tipo de prueba, o tenéis periodo de prueba, o directamente... Sí, nosotros, bueno, hace tiempo hacíamos una cosa que era un poco extraña, de estos experimentos que intentas hacer, que hacíamos un periodo de 2 semanas, que se le pagaba lo que quería en horas, o sea, lo que quería dentro de algo razonable, pero en las horas que quería trabajar él durante 2 semanas, y como si eran, eso permitía que esa persona podía estar trabajando a la vez y podía estar haciendo un proceso de selección con nosotros mucho más largo de lo que es una entrevista de 1 hora, es decir, porque él iba a trabajar pues 10, 15, 20 horas en 2 semanas o lo que fuese, y en ese periodo de tiempo, pues evidentemente primero plataformar, en una tontería como es plataformar y pillar los conceptos iniciales ya se ve mucho, donde una persona es rápida y lo monta, hay gente que ya casi lo tiene montado antes de que tú digas, pues haz esto, no, ya está. Y luego pues se explican los conceptos básicos y con un par de tareas pequeñas ves ese proceso que es. Yo venía un poco a comentar lo que es mi experiencia. No me dedico a contratar gente, yo me dedico a desarrollar, entonces pues, por mi puesto tenía que contratar gente y tal, pero no puedo deciros más allá de las cosas que he ido viendo. La empresa mía es Rankia.com, un portal financiero, y Verema.com, un portal de vinos y restaurantes. Somos un equipo de 6 desarrolladores y un poco, pues eso, voy a contar lo que es mi historia. Lo primero que sí que quería matizar, porque me parece que esto es una diferencia tremenda, es de cuando se busca, aquí en Valencia ahora con las aceleradoras y tal, hay mucho puesto de un full stack, porque es una cosa que va a montar un tío solo, tal, o un miembro de un equipo que se va a integrar junto con otros compañeros. Al full stack le he puesto ahí que expertos, porque un full stack que va a montar la pared al solo y se busca un junior, esto es desastre abocado. Y lo sé de primera mano porque así es como empecé yo. Es decir, a mí me cogieron porque yo tenía un blog financiero muy bueno y yo era muy bueno escribiendo de finanzas. Entonces, como era una página que se dedicaba a finanzas, pues hubo ahí un buen rollo por parte de ambos. A nivel de empresa, la cosa funcionó razonable bien porque como realmente yo sabía mucho de finanzas, pues colaboré más como product owner que como desarrollador al principio, pero es muy duro lo de estar uno solo montándoselo sin saber, peleándote con el servidor, cómo se hace el deploy, cómo se hacen las buenas prácticas de esto que otro. Lo que ha comentado antes de Kike de montar un stack sobre el Rails y tal, aún me queda basura allí, y de esto hace 8 años que empecé. Entonces, para un puesto que va uno solo, lo suyo es que sea una persona que realmente tenga nivel. Ir tanto desde el punto de vista de las empresas como desde el punto de vista de los candidatos, ir buscando, yo creo, el otro día comentábamos en el chat, pues una oferta de uno que por requisitos sí que era un experto, pero luego lo que se pedía era 2 años de experiencia, que ni de coña llegaba para llegar a lo que decían en requisitos, y luego el sueldo era de junior. Entonces, cosas así al final
o se acaba encontrando a un junior que además va desorientado, o no encuentras a nadie. Entonces eso, yo personalmente si encontré ofertas de tipo de full stack para llevarlo tú solo en plan junior, sinceramente me da, la primera impresión que da es que lo está poniendo o no se entera o no tiene capacidad para ponerse en marcha. Sin embargo, pues si se va a entrar como miembro de un equipo, pues ahí así que encaja mucho mejor un junior, porque ahí sí, es lo que decía antes Quique, se equilibra un poco los que están más con los que están menos, se hace pairing, se va aprendiendo mucho más, cuando te encajas tienes a quien preguntarle y eso pues para empezar es de muchísima ayuda, se avanza mucho más rápido, se es más productivo también para la empresa y además se van compensando los puntos fuertes de uno con los puntos fuertes de otros. O sea, ahí normalmente, aunque uno sea más junior, más senior, lo que sea, siempre pues igual que Quique decía, el perfil de los más rápidos contra el perfil de los más perfeccionistas, ese sesgo que existe no es el único, también hay pues un backend pero que se va mucho al JavaScript o que se va mucho a la base de datos o un frontend que tiende al back o un frontend que tiende al diseño, siempre hay ciertos sesgos además de lo que le he puesto en sí. Entonces, al montar un equipo, el buscar la complementariedad entre los que están ahí, se consigue un rendimiento bueno tanto para esa persona que va a un poco liderar ese área y los demás alrededor de suya aprender, como para él que se va a juntar con otros que le van a apoyar en los puntos en los que él es más flojo. En general, eso, a no ser que uno tenga ya muy buen nivel, yo pienso que trabajar en un equipo es siempre bastante más atractivo para los desarrolladores que los puestos estos de full stack. Bueno, lo importante para mí, lo que yo busco en un candidato. Lo primero que busco es pasión. O sea, un candidato que me gusta a mí es uno que viene a las charlas técnicas, uno que te vas a almorzar con él y no para de darte la vara con la última versión que han sacado de no sé qué. Uno que realmente le gusta su trabajo. Y eso se ve. Eso se ve. No es lo único importante, pero yo tiendo a sobreponderar esto, porque a mí me gusta y porque además con este tipo de personas es con los que yo, que voy a trabajar con él mano a mano, voy a aprender más. Entonces también un poco egoístamente por mi parte, no solo busco lo bueno para la empresa, sino lo bueno para mí. Luego, otra cosa que también busco es que sea buen programador. Y buen programador, pues no se trata de que tenga tantos años de experiencia, de que en el check de siglas tenga muchas marcadas, sino que cuando yo veo su código me resulte fácil de leer. En versión resumida es eso. Luego, pues, ¿de qué se traduce esto? Pues, por ejemplo, una cosa que es básica es el tema de test. Porque hay muchas buenas prácticas por ahí que hay que valorar, que hay que saber aplicar tal, pero ¿cómo hace uno refactor si no testea primero? Normalmente uno que va oyéndole a los test va a ser muy difícil que luego en otras cosas, si tú vas buscando que funcione y paso a la siguiente, pues ni testeas, ni refactorizas, ni nada. Entonces, al final hay muchas cosas, no es solamente test, pero los test sí que es una cosa que si no tiene un poco de gusto por test y cuando le nombran los test así como de pasada, como quien no quiere la cosa, yo esto no a mí... La verdad que no lo he practicado, sí que quiero, pero no he empezado. Mal rollo. Que al final, si realmente resulta que ya tiene un problema con los test, pero con otras cosas no, pues puede ser, pero habrá que fijarse mucho porque de entrada vamos mal. Cierto nivel de conocimientos, pues puede haber gente que le guste mucho, que ha descubierto su pasión ahora y se ha apuntado a un bootcamp, pero está muy verde aún. Rankia es una aplicación un poco demasiado grande para uno que no tenga un mínimo, porque eso, al final te tienes que pelear no solo con lo que es el lenguaje, sino con temas de rendimiento. Tenemos pues, la tabla nuestra de contenidos, tiene 3 millones de registros, no es comparable a cosas grandes tal, pero vamos, es lo suficiente para que si haces las cosas mal hechas,
que ya se resienta. Y hay muchos modelos, mucho código, llevamos 8 años de ella. Y entonces, un mínimo sí que se pide. También un mínimo de inglés. No es que el inglés se vaya a estar hablando muchas cosas tal cual, pero ¿cómo te mantienes actualizado si no eres capaz de leer un texto técnico en inglés con fluidez? Entonces, un mínimo sí que hace falta. Y luego una cosa que tenéis tachada, titulación. Casi nadie de los que ha estado en Rankia venía con titulación universitaria y han funcionado muy bien. Es una cosa que, de hecho, los últimos que contratamos y cuando llevan un par de meses de la empresa, ¿qué tienes? Ya ni lo pregunto. Es una cosa que, de hecho, en las ofertas de trabajo en donde se exige una titulación, a no ser que sea empresas que te contratan para subcontratarte con la administración pública, en plan consultoras y tal, en donde está claro que la administración pública les va a pagar más por un titulado que uno que no lo es, pero en otro caso, sinceramente, para mí, la titulación es una cosa que no me afecta en lo más mínimo. De hecho, Felipe creo que se sacó la titulación hace 4 días, como quien dice. Pero en fin, eso es un tema que realmente... Una oferta de trabajo que te piden titulación universitaria, el que la ha puesto no se ha enterado mucho a lo mejor, o la pide porque la ha copiado en algún sitio. Cosas que a priori pueden hacer ser más cauteloso con un candidato. Esto ninguno descarta, ¿eh? Lo importante es lo otro. Esto solamente son indicadores de que lo otro se cumple o no se cumple. Pero esto no son descartes ninguno. Tema de Hotmail y Windows. Lo de Hotmail suena discriminatorio, suena coña, tal, pero la experiencia mía ha sido que los que han venido con Hotmail y hemos cogido, nos ha penado. Esa es la mía, otro tendrá la suya. Y Windows, pues que se desarrolla bien y nada. En fin. La corbata, el único lenguaje con el que se programa mejor con corbata es el PowerPoint. Los demás... Hay gente, ¿verdad, Miguel, que se pone fotos con corbata en sus perfiles y aún así son buenos desarrolladores, pero si te vienen a la entrevista de trabajo con una corbata, pues si estás haciendo un software que lo vendes, pues te puede valer para comercial, pero para desarrollador probablemente, insisto, no descarto a nadie porque me vengo con corbatas y lo demás me cuadra. Pero, a priori, cauteloso. La mayoría de la gente, como te digo, con barba, vestidos de cualquier manera. Eso es informático. Eso es un poco lo que digo yo. Un cocinero flaco y un informático moreno son sospechosos. Es así. Bueno, la mala ortografía. Pues no sé por qué existe esta correlación, pero sí existe, en mi experiencia. La gente, he tenido compañeros que son verdaderos talibanes de la ortografía, que te tuitean enlaces de la Real Academia y cosas así, y funcionan muy bien. Y luego, pues, gente que es más descuidada escribiendo, lógicamente, en extranjero esto no aplica, que un extranjero no conozca bien la ortografía española, pues no es perdonable, ¿no? Pero el que es descuidado para escribir el idioma, pues será descuidado para escribir el código también. A nivel de código, el equivalente de la mala ortografía es la mala indentación. Como vea un código mal indentado de alguien, y a ese alguien no le algo así de ver su código mal indentado, mal vamos. Porque yo creo que es lo más básico que se ha de para hacer algo bien es que por lo menos esté bien indentado. Y luego, pues, otra cosa que también bastante en línea con un Hotmail y eso, pues el Micha. Uno que se ha sacado el Micha está perdiendo bastantes puntos en su currículum. Porque el Micha, ¿para qué vale? Para ser funcionario. Si me viene un currículum que me ponen el Micha, pues está perdiendo bastante. Aún así, insisto, estos solamente son indicadores de lo importante. Lo importante sigue siendo esto. Luego, ¿cómo buscar? Y luego, a la hora de que ya has conseguido unos cuantos candidatos, pues eso, estamos buscando aún lo importante, que sigue siendo esto.
Entonces vamos a buscar, ¿cómo buscamos pasión? ¿Cómo buscamos técnicas? ¿Cómo buscamos...? Perdón, aquí. Pues en el email de presentación ya puedes ir viendo, por ejemplo, de los red flags, eso de que uno que escribe mal, pues ya vas viendo si escribe mal o escribe bien. Ves un poco el tono de si realmente es un programador vocacional o es un buscador de empleo. Vas viendo ya algunas cosas. Pues luego con la entrevista, que a mí me gustan más, no demasiado formales, a veces las hacemos más formales porque viene el jefe y el jefe es más... Pero otras veces pues hemos hecho algunas ofertas tomando algo en el bar y bien, la verdad. Luego ya cuando piensas que es una persona que te puede encajar, pues lo ideal es hacer pairing con él un rato. Te metes a resolver un problema procurando que sea un problema acotado, que no afecte a muchas cosas y que encaje bien con el tipo de cosas que esperas resolver en unos cuantos minutos y vas viendo un poco cómo se mueve. Si el pairing no es cómodo de hacer por la razón que sea, pues ya a veces pues, estuvimos comentando con gente del Ironhack, que había hecho gente del Ironhack en Madrid, y los que están en Madrid pues a lo mejor si no están acostumbrados a hacer pairing en remoto tal, que es un poco eso, pues ¿qué hacíamos? Un poco de prueba técnica, pero buscamos un mínimo. Es decir, aquí las dos pruebas que hago yo típicamente es un refactor, pues se coge una lista generada con scaffolding en el que hay 20 campos y en la lista los 20 campos son todos iguales, el label y el input. Esto está repetido por todos los lados y ahora yo le quiero poner una clase al label, tengo que ponerlo 20 veces. ¿Cómo lo harías para que lo tenga que poner solo una vez? Ese tipo de cosas es el día nuestro, el pan nuestro de cada día en Rankia. De hecho tenemos Rankia y Verema, el código repetido por aquí que hay que evitar repetir, pues es el tipo de cosas que vas viendo un poco cómo se mueve. Al final me da igual si me mete un bucle, que si lo lleva un helper, que si lo saca en un partial, hay muchas formas como si me lo hacen pseudocódigo, si no tiene muchas, porque las vistas nuestras concretamente nosotros usamos Haml, que te obliga a estructurar bien el HTML, y hay gente que no está acostumbrada al Haml y se le hace un poco raro, pues házmelo en pseudocódigo, házmelo en RB, como quieras. Pero lo que va viendo un poco es eso, que se le ocurre. Y luego pues un algoritmo un poco más complicadete, de una cosa recursiva o alguna cosa así, que es como el chiste este, de que en la prueba de selección me piden el algoritmo y luego quieren que mueva 3 píxeles más allá la imagen. Pues bueno, yo sí que me interesa ver un mínimo, si no llegas a resolver el algoritmo, pero por lo menos empiezas a tirarlo adelante o te quedas atascado pero con un poco de ayuda si lo sacas, pues no es lo mismo que uno que no sabe ni por dónde empezar. Aún así, esto no son descartes, lo que es un poco ir viendo y sumando puntos por los sitios. Y con esto yo creo que ya te haces una idea bastante razonable de la persona que estás cogiendo, si tiene lo que tú buscas. Y luego pues hay que redactar una oferta de empleo cuando va a recoger a alguien. A veces no, a veces pues simplemente preguntas, ¿sabéis de alguien? Pues mira aquí pues eso es de categoría, ¿no? Pero no siempre puede ser. Entonces si tienes que sacar una oferta de empleo, ¿cómo creo yo que una oferta de empleo está bien? Pues primero explicar, pues nosotros tenemos Rails, tenemos Postgre, tenemos GitHub, usamos RSpec para test, hacemos revisiones de código siempre, hacemos pair programming a veces, hacemos TDD a veces, y un poco estás planteándole a la gente si tú le vas a gustar y si él te encaja a ti con eso. Eso es un poco el stack y la forma de trabajo de esto. Luego en las ofertas de empleo, pues lo típico de se requiere, tal, y empiezan a ponerte ahí. Yo soy partidario de se requiere lo mínimo. Hay cosas que se necesita saber, pero cuanto menos mejor. Lo que realmente, yo qué sé, si vas a buscar a un tío que te haga frontend en una página llena de JavaScript, pues tendrás que poner algo de JavaScript. Pero normalmente yo en exigido, pues experiencia desarrollando, si lo que busco es alguien con experiencia y buenas prácticas.
y ya lo demás pues se valorará, bonus points. Pues y ahí puede entrar de todo, desde JavaScript, bases de datos, SEO, cualquier cosa. Y desde luego una cosa que sí que es importante en una oferta de empleo es que quede claro si lo que buscas es alguien, un perfil más senior, un perfil más junior. Y que quede claro significa que tiene que ser todo consistente, es decir, se requiere con el sueldo y con los años de experiencia que estés pidiendo, tienen que ser consistentes. Entonces ahí sí que queda ya, más o menos eso. Yo, pues tratar de darle un toque gracioso, un toque informal a la oferta de empleo, una cosa que sea agradable de leer. Y esto es todo, por mi parte. Genial. Soy Marco Lacot, trabajo aquí y os voy a contar un punto de vista un poco diferente a lo que ha contado ya Fernando y Quique. No voy a centrarme tanto en cómo es el proceso de buscar candidatos y qué buscar, etcétera, sino el momento en el que tenemos una persona que creemos que es un candidato, ¿no? Cómo es el proceso para verificar si efectivamente esa persona es un candidato o no. Entonces, el proceso que voy a contar ahora es la foto actual del proceso que tenemos, porque es algo que hemos ido evolucionando durante los 5 años que llevamos trabajando y nada, como os digo, es un proceso que está en constante evolución, pero bueno, es el actual. Entonces, características principales. Creemos que es muy importante que todo el equipo se involucre en el proceso, porque al final el candidato, si al final se contrata, pues obviamente va a trabajar con el equipo. Entonces, ¿quién mejor para decidir eso que el propio equipo? Además de eso, buscamos un mix de habilidades técnicas y de equipo, porque al final, si hacéis memoria y pensáis en los problemas que habéis tenido en vuestros equipos, yo personalmente creo que gran parte de ellos vienen dados por las relaciones entre los miembros, no son cuestiones técnicas. Entonces, creemos que es importante no descuidar ese tipo de habilidades a la hora de buscar a un candidato. Además de ello, intentamos que el proceso sea lo menos hostil para el candidato, que sea algo agradable, porque muchas veces te encuentras que hay gente que se da mejor las entrevistas que a otros. Entonces, tú estás buscando un desarrollador, no estás buscando a alguien que se le den bien las entrevistas, ¿vale? Entonces, si el proceso es sencillo, es fácil, no generas un estrés innecesario al candidato, la gente que será peor hacer entrevistas pues va a rendir mejor, y digamos que esa situación se va a igualar con la gente que será mejor hacer entrevistas. Digamos que la habilidad de hacer buenas entrevistas no es algo que vas a valorar, ¿no? Y otra característica fundamental es que queremos generar cuanto más información posible en cada paso, de manera que al final la decisión de contratar o no sea lo más objetiva posible, no sea subjetiva porque alguien piensa o piensa que no. Entonces, estas son las fases del proceso. Es un poco complejo, como veis. Hay 6 pasos, si no me equivoco. 4, 5 y 6. Y en teoría, ¿vale?, esos 6 pasos pues deberían completarse en 2-3 semanas, ¿vale? Digo en teoría porque, como vais a ver, hay muchos agentes involucrados en cada uno de los pasos y muchas veces es difícil cuadrar la agenda de todo el mundo y que efectivamente todo esto se cumpla en 2 semanas, 2-3 semanas, ¿vale? Entonces, el primer paso es una llamada inicial, ¿vale? Esta llamada inicial no es una llamada técnica, no es nada, es simplemente para conocer un poco mejor el background del candidato, ¿no? Responder a preguntas sobre el rol y describir detalladamente cómo va a ser el proceso, ¿no? O sea, en resumen, el objetivo de esta llamada es que el candidato nos conozca mejor a nosotros y nosotros conocer mejor al candidato. Es decir, que sepa a qué se va a enfrentar, cuáles son los pasos, qué va a tener que hacer, etc. Y nosotros tengamos una idea un poco mejor de este candidato. Entonces, después de esto, el siguiente paso es un ejercicio. Tenemos definido un ejercicio que es común para todos los candidatos, y el objetivo de este ejercicio es pues el evitar el preguntar sobre, ¿cómo diría? En lugar de preguntar sobre cómo trabaja el candidato, pues es una manera de ver efectivamente cómo trabaja, ¿vale? Y esto, claro, o sea,
al tener el ejercicio, al ser un ejercicio común con todos los candidatos es mucho más fácil, ¿no? Con las soluciones comparar entre los diferentes candidatos. Entonces, el ejercicio intenta replicar lo que sería el trabajo del candidato una vez sea contratado, de alguna manera, ¿vale? Es un ejercicio en un contexto parecido a lo que es la empresa, etc. Y nada, damos un tiempo determinado para que se resuelva. El tiempo no es algo rígido, realmente es algo orientativo para que las soluciones no se vayan mucho de madre y que haya un contexto definido. Y nada, una vez pasa ese tiempo y el candidato entrega el ejercicio, el equipo se reúne para evaluar cómo ha sido ese ejercicio, o sea, cómo ha sido la solución del candidato. Y en este punto lo que buscamos son más, o sea, lo que surge más de esta revisión son más preguntas que respuestas. Pues realmente se busca intención, o sea, no estás valorando exactamente qué ha hecho el candidato, intentas buscar más el porqué, ¿vale? De manera de que en las siguientes fases puedas encontrar las respuestas a esas preguntas y entiendas un poco mejor la intención, el contexto y el porqué de las cosas, ¿vale? O sea, digamos que no es un examen, ¿no? Al final lo que quieres ver es cómo trabaja el candidato y cómo se enfrenta al problema. Entonces, una vez pasa esta fase, voy a ir por el Happy Path, ¿vale? Y luego cuento Una vez pasa esta fase, tenemos otra llamada, que ya sí que es una entrevista técnica, en la que dos desarrolladores llaman al candidato y en este punto básicamente son... o sea, las preguntas se componen de pues, cuestiones sobre el ejercicio, como decía, intentar resolver las preguntas que han surgido en la revisión y cuestiones generales técnicas. Digamos que sería lo más parecido a una entrevista técnica tradicional, con la gran ventaja de tener ya una porción de trabajo hecha por el candidato. O sea, es mucho más fácil ver cómo enfoca las cosas que simplemente preguntando. O sea, si es una entrevista sin más y no tienes el refuerzo del ejercicio, como decía al principio, los candidatos que se desenvuelvan mejor en las entrevistas, pues van a brillar más, ¿vale? De esta manera, tú has visto cómo trabaja la persona. O sea, estás trabajando sobre algo mucho más empírico que si simplemente estás hablando ¿sabes? Del aire o de cómo enfoca las cosas. Entonces, si este paso es satisfactorio, el siguiente paso es una llamada con HR, con recursos humanos, y aquí son cuestiones generales sobre la empresa, fit cultural, etc. ¿Vale? Siguiente paso sería llamada con producto, ¿vale? Producto es el equipo de PMs que tenemos, y esto lo hacemos porque en el día a día pues trabajamos codo con ellos y creemos que es muy importante tener también su punto de vista. No solamente el punto de vista de nosotros técnicos, sino ese punto de vista más de negocio, ¿vale? Esta llamada consiste en cuestiones generales sobre el producto, la empresa, etc. Es un poco más random, entre comillas. Aquí se me ha desconectado de esto. Voy a intentar conectar. Mientras se conecta. Vale, perfecto. Tengo que las notas y todo de puta madre. Vale, el siguiente paso sería, si todo es satisfactorio, todo está guay, sería una visita en la oficina. Durante esta sesión, el candidato viene a la oficina, o sea, hasta este punto todo ha sido por videoconferencia, no por nada, sino por una cuestión de facilidad. Pero en este punto ya sí que el candidato viene a la oficina y pasa un día con nosotros, ¿vale? Durante ese día tenemos definidas una serie de actividades, pues hacemos pairing con el candidato, hacemos code review, una serie de diferentes actividades durante todo el día. Luego a mediodía hacemos un parón, nos vamos a comer con el candidato, todo el equipo, etc. En definitiva es una forma de pues reproducir de alguna manera lo que sería un día de trabajo en Flywire, ¿vale? Entonces, una vez pasa esto, tenemos otra reunión, el equipo, en la que pues decidimos, ¿no? O sea, evaluamos todos los pasos anteriores y se decide, ¿no? Si el candidato pues queremos hacer una oferta o no, ¿vale? Entonces esto sería pues eso, el camino, digamos el camino sencillo, ¿vale? Cualquiera de los pasos es descartable,
Y para, como veis aquí, ¿vale?, abajo, hay un paso que es feedback más parte del libro, ¿vale? Eso lo que quiere decir es que muchas veces nos encontramos con candidatos que pues en el momento actual quizás no encajan en la posición que estamos intentando cubrir, ¿vale? Entonces, a los candidatos que no están en ese momento, que no están en ese punto aún, pero creemos que lo van a estar en el futuro, pues redactamos un documento en el que le damos feedback sobre cómo ha ido todo el proceso y además le regalamos un par de libros pues como agradecimiento a todo el tiempo que han empleado con nosotros, porque como veis hay un montón de pasos y es mucho tiempo, ¿sabes? Contando la resolución del ejercicio, las entrevistas, el día que han tenido que venir a la oficina, que en muchos casos implica pues pedirse un día de vacaciones, etc. Entonces, lo menos que podemos hacer después de todo eso, pues eso, proveerle menos de material de aprendizaje y darle menos el feedback y por qué creemos que ahora mismo pues, quizás no es el momento idóneo para entrar en la compañía. Y poco más. Como para acabar, he puesto estas cuestiones que creo que son, aunque parezcan muy obvias, creo que son muy importantes y es tener muy claro qué estamos buscando, qué tenemos ahora mismo en el equipo y en base a ello nos ayuda a saber qué necesitamos. ¿No? Muchas veces quizás como pensar, vale, necesitamos un backend, ¿vale? ¿Un backend cómo? O sea, ¿qué necesitas? ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Qué no tienes? ¿Qué te falta? No sé. Es un poco hacer ese ejercicio de introspección y intentar buscar realmente qué necesitamos en ese momento. Y esto es todo lo que tenía. ¿O no es un dolor para vosotros? ¿Dificultades en qué O sentido? sea, a la hora de encontrar gente para los perfiles que necesitáis, de desarrolladores, etc. Hasta ahora hemos podido cubrir todos los puestos, pero bueno, como ves es un proceso largo, es un proceso exigente, sí que evidentemente no digo que sea fácil, pero bueno, hasta ahora no. Más que el proceso en sí, el paso previo. O sea, el encontrar gente cuando hacéis publicáis la oferta donde la publiquéis, si tenéis suficientes candidatos para hacer el proceso o... Yo para mí esa es la parte más costosa, porque al final el mercado el mercado en el que se compite es un mercado muy competitivo, es difícil, y más en una ciudad como Valencia. Hay poca gente, hay pocas empresas, es complicado. Para mí es la parte más compleja, pero bueno, como te digo, hasta ahora no hemos podido cubrir todas las posiciones que hemos abierto. Unas con más dificultad, otras con menos, pero... La clave yo creo que es un poco no tener prisa. Exacto. Un poco la clave es, ese es el proceso que hemos ido evolucionando hasta llegar al punto de que estamos cómodos y sabemos que tenemos garantía de que vas a satisfactoriamente funciona algo guay. Pero luego la estrategia de sourcing sí que es algo que pues te tienes que ir jugando mucho para tener realmente un pipe de gente que pueda pasar por el proceso y puedas tener suficiente para cubrir posiciones. Claro, una vez tienes un conjunto de personas que tú crees que son candidatos, el resto es sencillo relativamente. La parte para mí más compleja es esa, que no tiene un proceso, evidentemente. Hola, soy Sergio Donestic. Nosotros somos más o menos unos 30 ahora mismo aquí en Valencia. Prácticamente el 80-90% somos desarrolladores de la empresa. Y viendo vuestro flujo de contratación, la verdad es que es muy parecido al nuestro, lo que pasa es que no invertimos, y era una pregunta, ¿no? El coste temporal que implica eso para nosotros es inviable. Está mal hecho por nuestra parte porque al final sabemos que invertir en personas, invertir tiempo en contratarlos, al final te sale rentable. Y concentramos prácticamente todo, menos lo de los libros, lo concentramos todo en un día, y hacemos una jornada muy intensa. Y me gustaría saber, primero, esa llamada inicial que hacéis, no sé si la hacéis o os la hacen, porque no sé si la filosofía, por ejemplo, aquí es la de buscar perfiles adecuados, atacando, entre comillas, a ciertas personas. ¿Y en qué punto del flujo se os cae más gente? Vale, sobre la primera pregunta depende. Hay gente a la que llamamos nosotros, digamos, y hay gente que nos llama a nosotros. Entonces, al final, cuando tienes una persona que tú crees que es un candidato, ¿vale? Crees que es posible para esa persona superar el proceso, digamos que esa persona entra en el proceso. Entonces,
como te decía, depende. Y la otra pregunta era, perdón. Era, ¿en qué punto del flujo se os queda más gente? ¿En qué punto? Pues te diría que en el punto final, ¿El punto final cuál es? en la visita a la oficina. ¿Por qué no quieren venir? No, después. Cuando vienen. ¿Pero por qué? Pues porque el equipo quizás estima que no es el candidato idóneo, que otro candidato pues es más idóneo. Normalmente yo diría que sin tener ahora mismo, ¿sabes? Hablándote de la impresión que tengo ahora mismo, te diría que ese punto es en el que más gente se cae. ¿Y pensáis que porque a nosotros nos ha pasado a lo mejor en algún momento en el que ciertas personas se pueden sentir intimidadas por la inteligencia de otras, os tumben esos candidatos que pueden entrar muy fuertes en la empresa? Esa objetividad de la que hablabas antes en el principio, ¿no? De ser objetivos para que no sea una decisión más personal o que alguien dice, mira, a mí no me cae bien y no lo quiero aquí conmigo. Yo creo, perdona, si tienes personas en tu equipo que se sientan intimidadas porque tú se me has visto que ya está escogido. No quería decir Ya está escogido, o sea, yo lo que quiero es ser ser el que menos sabe de mi faena para poder hacer eso es la teoría, pero luego sabes que hay mucha gente que se puede sentir intimidada ante ya no la inteligencia, sino lo que decía, ¿no? Ser objetivos a la hora de elegir un candidato. Esa objetividad puede ser porque me caiga bien, porque no sé, por algo más personal, ¿no? Porque puede ser feeling que dices, pues a mí no me cae bien, me parece un chulo, me parece un prudente, me parece un... Es posible, o sea, puede suceder. Al final, he dicho al principio que intentamos ser lo más objetivos posibles, pero evidentemente siempre son decisiones subjetivas de cada persona. Claro. El tema es que esas decisiones se fundamentan en una serie de pasos que generan una serie de información en la que es más difícil que eso suceda. Esa una. Y segunda, si tienes en cuenta que todo el equipo, cuando digo todo, participa en la decisión de contratar o no contratar al candidato, podría suceder que esa persona que tú comentas existiera. Y hubiera una persona que por temas personales pues no quisiera no quisiera esa persona, no quisiera trabajar con esa persona. Pero si tienes el resto del equipo que unánimemente está a favor de que se contrate a esa persona, pues es muy fácil detectar cuando eso sucede. Que no digo que suceda, no nos ha sucedido a nosotros. No, a nosotros tampoco, pero era un caso en el que yo sí he visto en otros sitios donde, bueno, ciertas personas pues son más... Sí, puede pasar, pero al final ese tipo de comportamientos cuando implicas a todo el equipo se acaban diluyendo. Cuando dices a todo el equipo, o sea, realmente implicáis a mucha gente, ¿no? En la selección de... A todo el equipo. A todo el equipo, literalmente. Sí. Y luego le decís por mayoría, o sea, es una mayoría simple. Es una conversación. No se vota, no se vota en una urna. Al final es una conversación. Y yo, todas las veces que hemos contratado a alguien ha sido porque todo el equipo de forma unánime ha querido contratar a esa persona. ¿Cuántos sois ahora? Nadie tiene un decir, yo no trabajaría con esa persona. Hay gente que no, directamente la gente que no tiene una opinión fuerte no la da. No va a decir, no vas a banear, no utilizar tu poder de baneo ahí directamente, ¿sabes? Sí que lo que pasa es que se involucran en todas las partes, entonces hay mucha información sobre los candidatos. Todo el que interacciona, deja comentarios, entonces cuando vas al pairing, realmente estoy buscando entender si esos comentarios, si son negativos o positivos de alguna manera, intentar verlo. Entonces si quizás eso me pide mucho, el día ese para ver, entender un poco lo que ha pasado, entonces, pero normalmente siempre hay bastante unicidad de oye, pues he visto esto y esto no me mola, no me afecta de esta manera. Sí que con el tamaño que tenemos ahora, que somos unos 18 o así, sigue funcionando. Está claro que no puedes tomar decisiones en grupo de esa manera cuando eres 40 personas. Claro. Cuando somos 50, probablemente este proceso no tenga sentido. Yo creo que es ahora mismo lo que decía al principio, la foto actual de lo que tenemos ahora mismo. Siendo un equipo pequeño, realmente. De todas formas, también, o sea, si sois 50, dudo que la persona que entre vaya a trabajar con esas 50. Exacto. Ya tendrás divisiones, pues entonces, y ya la gente con la que vaya a trabajar cotidianamente. Lo que está pasando ahora es que como ya no solo son desarrolladores, sino también gente de infraestructura, gente de tal, pues obviamente la gente de la disciplina está mucho más implicada en cada proceso. Después que aquí hay gente que intenta complementar un poco las entrevistas y dar más puntos de vista, pero probablemente los que van a tener más peso de la decisión van a ser los que van a trabajar directamente totalmente con él. Claro, tenéis un departamento muy fuerte de sistemas, una parte muy fuerte en desarrollo. Alguien de desarrollo puede ser complicado para él. Llegar hasta el punto a alguien de sistemas. Pues. Claro, y viceversa. Obviamente, pero habilidades técnicas a lo mejor las va a haber en otros sistemas.
Pero de colaboración y dinámica de equipo y cosas humanas, sobre todo el equipo. Claro. Sí, evidentemente, a lo mejor en una entrevista técnica, pues quizás no me voy a meter yo. Perdón, una entrevista técnica de seguridad, a lo mejor, o de alguna disciplina en la que yo no tal, pues yo no me voy a meter, ¿sabes? Pero al final, en la decisión, aunque tú no estés directamente implicado en el área de conocimiento de la persona que se va a contratar, tú sí que has formado parte de alguna manera del proceso, has estado con la persona, te has ido a comer con él, has visto las dinámicas que se han generado, no tienes es con lo que decía Felipe, igual no tienes una capacidad de decisión igual que la que puede tener un especialista de la misma área, pero sí que tienes un feeling sobre esa persona. No aplicaría procesos tan crazy en un bus tan muy pequeño. Claro, en nuestra inicial. Nuestra inicial, la estrategia era muy diferente de la que tenemos ahora y la vamos adaptando conforme va haciendo el equipo, vamos ajustando, haciendo ajustes. Por eso digo que también hay que tenerlo, cogerlo con pinzas, un proceso que si alguien coge este proceso e intenta aplicarlo tal cual en su caso de uso, va a descargar. Sí, una cosa muy buena que lo que hacéis es que estéis siempre abiertos y digo a cambiar el proceso, que lo modificáis y lo vais cambiando en función de la necesidad. Claro. Eso al final lo funciona. Hacemos retrospectiva sobre el proceso. Cada vez que vamos y cogemos mucho feedback de candidatos y vemos que está funcionando, que no, y hacemos constantes iteraciones sobre nosotros, por ejemplo, la parte de los ejercicios sí que la usábamos antes, pero como los perfiles eran muy distintos, los ejercicios teníamos que cambiarlos mucho. Al final pedimos mucho trabajo hecho, código que tienes por ahí, información que puedas proporcionarnos para por lo menos evaluarlo de una forma más objetiva. Lo más que siempre está, pues, esto lo he hecho porque me lo han pedido así, esto lo he hecho porque tenía prisa, y al final es un poco complicado determinar cuándo has hecho algo que realmente de lo cual estás orgulloso, ¿no? Entonces, claro. Hay algún punto que sí nos saltamos, pero básicamente lo cogemos, lo comprimimos todo en un día y lo aplicamos. Por eso comentaba antes que al final la parte en la que evaluamos el ejercicio busca más preguntas que respuestas. Al final intentas luego a lo largo del proceso verificar esas preguntas que tú tienes, que van pues con el enfoque, con la manera de ver las cosas que tiene el candidato, su conocimiento, etc. Pero no ves el ejercicio como un examen. Sí, que te ayuda a saber cómo habla el tío, cómo se desenvuelve, cómo defiende una postura, cómo interactúa con el equipo. El ejercicio no es algo al final que cojas y digas, vale, este ejercicio es de un 7 o este es de un 8,5, claro. ¿Sabes? Perdón, es que estaba aquí. Una pregunta corta. De todo el volumen de gente que habéis tenido participando en estos procesos para la parte técnica, ¿qué porcentaje de gente o número de gente era del mercado, digamos, aquí de Valencia y de fuera, y luego de toda esa gente que ha llegado a trabajar con vosotros? ¿Qué porcentaje? También ver un poco el... Pues te lo puedo decir con la gente que somos ahora mismo. Porcentaje de gente de Valencia, creo que somos mayoría, ¿no? Sí, ¿no? Fuera de Valencia tenemos a dos personas ahora mismo. O sea, de 15 tenemos 13 valencianos y 12 extranjeros. Bueno, yo me refería más. Yo me refería más del proceso, de esto que hablamos antes de captar a la gente de forma activa o pasiva, como en el proceso, digamos, si habéis conseguido que, no sé, a lo mejor atraer ciertas personas que necesitan un perfil muy particular, pues de fuera o algo. Sí, cuando dices fuera, quieres decir más de fuera de nuestro ámbito, ¿no? No de fuera de... Pero de, a lo mejor, otra ciudad, por ejemplo, que comentaba el chico de antes, ¿no? Que a lo mejor él veía una estrategia diferente de cuando estaba en Madrid a cuando estaba aquí, un poco, porque a lo mejor también lo que estamos hablando y aquí es un poco cómo está el tema en Valencia, ¿no? El hiring, que es un poco... Sí, obviamente, el tema del rugby, ¿no? por el proceso han pasado